las mejores novelas con Estudio Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 775. La batalla comienza. La vasta extensión del espacio temblaba con el ominoso zumbido de un campo de energía en expansión, atrayendo todas las miradas en la flota hacia el corazón del campo de batalla, donde la anticipación colgaba tan espesa como el vacío estelar mismo. Todos en las miríadas de naves espaciales guardaron silencio, sus miradas fijas en la puerta de transporte en el centro del campo de batalla, como polillas atraídas por una llama. Este portal, similar a un agujero de gusano, se expandía sin cesar, sus bordes parpadeando con luz iridiscente como si desafiara los límites de la realidad misma. La nave más grande presente, la formidable fortaleza satelital armada del ejército Black Star, se erguía como un colosal guardián, pero la puerta de transporte la eclipsaba con facilidad, creciendo a un tamaño inimaginable que hacía que incluso los comandantes más experimentados sintieran un escalofrío de asombro. Las alarmas sonaron en todas las naves mientras sus radares detectaban una oleada masiva de energía, una onda pulsante que se extendía a través del vacío como un latido del corazón desde las profundidades del cosmos. En ese momento electrizante, un majestuoso castillo emergió de la puerta de transporte, envuelto en un vibrante escudo mágico de colores que brillaba con un resplandor sobrenatural. Las intrincadas grabaciones del escudo se retorcían y fluían como venas vivas de luz, cada una pulsando con un ritmo que pintaba la oscuridad del espacio en tonos de carmesí, azul y oro, como si el castillo mismo fuera una entidad viviente forjada de antigua magia. El tesoro de la abadía oculta de la Toga Roja. Austin ha llegado. Vaya, trajo toda su base. Es realmente demasiado ostentoso. Viene como espectador o para ayudar a uno de los bandos. Aunque el primer súper de grado más allá en llegar, Austin, no estaba directamente involucrado en la batalla. Los espectadores estallaron en una frenzy de emoción. Sus corazones latían con el trille de la historia en desarrollo, ya que la presencia de Austin Selsin señalaba que todos los 5 súper de grado más allá, en el anillo estrellado fragmentado pronto convergerían en esta arena cósmica, convirtiendo un simple conflicto en un espectáculo legendario. ¿Este tipo también viene a unirse a la diversión? Ralph pensó, la mente acelerada con una repentina preocupación de que Austin pudiera alterar sus planes cuidadosamente trazados. Una gota de sudor le resbaló por la frente. Las manos aferradas al borde de su consola de mando como para estabilizarse contra una tormenta invisible. El comandante de tierra de derramamiento de sangre, Shorde, sintió un nudo de nerviosismo apretarse en su estómago, la respiración llegando en ráfagas superficiales. Me pregunto si Austin es un enemigo o un aliado. Dijo, tragando audiblemente mientras paseaba por el puente de su nave insignia. Siker había sido el que contactó a Austin en secreto, dejando a Jorde en la oscuridad sobre las verdaderas intenciones del mago. Una incertidumbre que lo carcomía como una sombra persistente. El palacio de hechizos ocultos completó su descenso grácil rápidamente, y la puerta de transporte se contrajo con rapidez, desapareciendo en un destello brillante que dejó rastros de luminescencia desvaneciente en su estela. La base principal de Austin era un tesoro universal de grado más allá, la Torre de Magos, adornada con innumerables formaciones de teletransportación que le permitían recorrer vastas distancias con facilidad, un testimonio de su maestría en las artes arcanas. Desde dentro del castillo, numerosos magos con túnicas fluidas se derramaron en uno de los balcones, sus rostros iluminados por una curiosidad ansiosa. Se reunieron en un grupo animado, mordisqueando aperitivos con deleite casual mientras charlaban con entusiasmo, sus risas en marcado contraste con la tensión de abajo, esperando que el drama se desarrollara como ávidos espectadores en una gran presentación.
Austin entonces se materializó en lo alto del castillo, flanqueado por su escuadrón de élite de hechiceros prohibidos, sus ojos brillando con poder arcano. Con un gesto de la mano, guió el palacio de hechizos ocultos a un punto de vista privilegiado junto al campo de batalla, posicionándolo como un trono flotante entre las estrellas. TSK. ¿Por qué soy el primero en llegar? Estos jóvenes de hoy en día no tienen sentido del tiempo. Lamentó Austin para sus adentros, con un toque de exasperación juguetona, mientras se acariciaba la barba, los labios curvándose en una sonrisa conocedora. Había declinado las solicitudes de alianza de ambos bandos, contento con observar el caos desde lejos. Para asegurar su comodidad, había arrancado todo su dominio, transformando el campo de batalla en su galería de visualización personal. Justo cuando los espectadores zumbaban con especulaciones sobre los motivos de Austin, un distante alboroto rompió la calma relativa, como un trueno retumbando a través del vacío. Una flota gigantesca apareció con un estruendo, su llegada exigiendo respeto inmediato, mientras el emblema grabado en los barcos provocaba oleadas de shock entre los espectadores. La flota se abrió paso a través de las naves reunidas, obligándolas a separarse como debris disperso en un viento estelar. El emblema, un símbolo de la civilización universal, la Iglesia Arcana, brillaba bajo la luz tenue de las estrellas, evocando una mezcla de reverencia y temor. ¿Fue la Iglesia Arcana había entrado en la contienda? Esto era solo una fracción de la formidable flota de la Iglesia Arcana, estacionada en el anillo de estrellas fragmentadas, cada fragata elegante y amenazante con su forma delgada y discoidal, recubierta de capas de negro y morado oscuro que absorbían la luz circundante. 3 aberturas enormes, huecas, formaban un patrón triangular en cada casco, con una bola de energía de color rojo oscuro flotando en su centro, sirviendo como fuente de poder pulsante y arma de aniquilación devastadora. Su resplandor proyectaba sombras siniestras sobre la flota, insinuando la fuerza destructiva contenida en su interior. Al frente de la armada estaba la nave insignia, que se asemejaba a una mariposa majestuosa con una esfera central y cientos de alas plegadas a ambos lados, cuyas superficies metálicas brillaban con una textura sedosa que disimulaba su fuerza inquebrantable. En batalla, esas alas se desplegarían como los pétalos de una flor cósmica, radiando hacia afuera para formar un arreglo deslumbrante como un sol, pero por ahora, permanecían preparadas y elegantes, una promesa silenciosa de poder abrumador. La flota de la Iglesia Arcana se deslizó hacia el campo de batalla sin oposición, y de su interior, una nave espacial más pequeña se desprendió con precisión elegante. Al abrirse la escotilla con un siseo, emergió Psyker, su figura cortando el vacío como una hoja. Era el segundo super de más allá del grado en llegar, y su sola presencia capturaba la atención del cosmos. Flotando frente a la imponente flota, la mirada de Psyker se fijó en las flotas distantes de cristal púrpura y sección 0, sus ojos ardiendo con una determinación inquebrantable a pesar de su tamaño diminuto en comparación con los colosos que lo rodeaban. Los espectadores contuvieron el aliento, el aire cargado de tensión, como si el universo mismo se detuviera para presenciar ese momento pivotal. Todos inhalaron bruscamente, el jadeo colectivo resonando a través de los comunicadores. Psyker ha llegado. La Iglesia Arcana realmente envió una flota con él. ¿Es esta la actitud de una civilización universal? No era ningún secreto que la Iglesia Arcana respaldaba a la raza santa de los alumnos estelares, pero las civilizaciones universales habían mantenido un velo de ambigüedad hasta ahora. Su aparición repentina señalaba una intención de intervenir, alterando el rumbo de maneras que nadie había anticipado, y el shock se propagó por las filas como una onda de choque. Ya fuera entre los espectadores presentes,
o aquellos pegados a las transmisiones en vivo a lo largo de la galaxia, el asombro reinaba supremo. Lo que había comenzado como un enfrentamiento entre supers de más allá del grado, se había escalado a una red laberíntica de política interestelar, con la participación de la Iglesia Arcana añadiendo capas de complejidad que dejaban las mentes aturdidas. Las cosas no pintan bien. La Iglesia Arcana está aquí para ayudar a Seeker. Ralph se dio cuenta, su rostro palideciendo mientras una ola de pavor lo invadía. Sus manos temblaban en los controles, la poderosa flota desplegada ante él se sentía como una ola a punto de estrellarse, completamente abrumadora. En el lado opuesto, la cautela de Jorde se intensificó, sus músculos tensándose mientras escaneaba las pantallas. La raza santa de los alumnos estelares estaba demasiado lejos para enviar refuerzos, y todos habían asumido que Psyker estaría solo. Sin embargo, con la Iglesia Arcana a su espalda, ahora y el día, una influencia inigualable, haciendo que las otras facciones temblaran bajo la mirada de una civilización universal. Pero antes de que la Asamblea pudiera procesar completamente este cambio, otra flota se materializó de las estrellas, descendiendo como una tormenta carmesí. Al avistar a los recién llegados, todos se congelaron en un silencio atónito. La dinastía carmesí, otra civilización universal. El dominio tecnológico de la dinastía carmesí contrastaba drásticamente con la elegancia mística de la Iglesia Arcana. Sus naves espaciales exhibían una estética robusta e industrial, forjadas de metales sólidos que exudaban poder crudo, y una presencia inquebrantable, sus superficies marcadas con las cicatrices de innumerables batallas, irradiando un aura tiránica que presionaba como una fuerza gravitacional invisible. La flota de la dinastía carmesí se abrió paso hacia el campo de batalla, posicionándose junto a Klent y enfrentando a la flota de cristal púrpura en un standoff tenso, señalando claramente su apoyo al tirano. Este desarrollo era el resultado de un acuerdo sellado 10 días antes, cuando Zoel había aceptado la súplica de Klent por ayuda. La tensión anterior de Jorde se disipó en un alivio presuntuoso, una sonrisa sardónica curvando sus labios mientras miraba hacia el campamento del ejército Estrella Negra. ¿Lo ves, hermanito? ¿Tienes algún respaldo? Nosotros tenemos a 2 de nuestro lado. A bordo de la nave insignia de grado Diamante Estelar, el rostro de Ralph se volvió ceniciento, sus piernas debilitándose como si la gravedad se hubiera duplicado de repente. Se aferró a su asiento, su visión nublándose por el pánico. No esperaba que las cosas se salieran tanto de control. La situación no es solo mala, es desesperada. Si estallaba el conflicto, enfrentarse a 2 civilizaciones universales sería como una piedrita desafiando a una montaña. Finalmente, los espectadores se sacudieron de su estupor, sus voces elevándose en un coro de incredulidad. Tanto la dinastía carmesí como la Iglesia Arcana han llegado. ¿2 civilizaciones universales se están enfrentando a Estrella Negra? Estrella Negra solo tiene a cristal púrpura detrás, y su situación se ve realmente patética. Un nuevo súper de más allá del grado A tiene que enfrentar esto, ¿eh? Creo que su suerte se agotó. A los ojos de los espectadores, la alianza entre el tirano y Psyker, respaldada por 2 civilizaciones universales, pintaba a Estrella Negra como el perdedor, sellando su destino en las sombras de poderes mayores. El mero pensamiento les hizo sudar frío, y las cuotas de apuestas se inclinaron salvajemente a favor del tirano, con los organizadores cerrando las apuestas rápidamente antes de que el caos se profundizara. Dentro del campamento del ejército Estrella Negra, la ansiedad atenazaba a los jugadores como un vicio. Era su primera visión de las fuerzas cumbre de la galaxia, y verlas como adversarias despertaba una inquietud profunda. Parece que nuestro comandante del ejército está en problemas, Murmuró Maplemón,
con los puños apretados hasta que sus nudillos se pusieron blancos, el corazón latiéndole con una mezcla de lealtad y miedo. Frensietzwar reflejó su preocupación con sus propias manos convertidas en puños, la mente corriendo por escenarios de derrota. Aunque el ejército Estrella Negra era su hogar, la indoctrinación de eras galácticas previas había agravado la dominancia de las civilizaciones universales, sacudiendo incluso a los jugadores más optimistas hasta lo más profundo. Muchos sentían un temblor de duda. Las versiones futuras sin duda girarían en torno a estos titanes, y alinearse contra ellos auguraba mal para su futuro. En contraste, Sumer Nightflower irradiaba alegría, sus dudas previas evaporando. Su elección de unirse a Tierra de Matanza de Sangre se debía a su camino hacia la afiliación con una civilización universal, y la llegada de la dinastía Carmesí era una bendición validante. ¿Lo ven? Esto es lo que quise decir con el crecimiento limitado de facciones. Dijo con una sonrisa triunfante, los ojos brillando de vindicación. Lo he enfatizado desde el principio, no podemos cegarnos con ganancias a corto plazo como los jugadores de Estrella Negra. Debemos mirar al futuro y elegir con sabiduría. En medio de la nave insignia del ejército Estrella Negra, los oficiales lucían expresiones de resignación amarga, la atmósfera pesada con derrota. Laji suspiró profundamente. Parece que moriré aquí hoy. Normalmente, su pesimismo atrae a bromas, pero hoy reinaba el silencio, ya que incluso los aliados más leales no podían reunir optimismo. Recordaron las amenazas duales de su comandante, enfrentarse al tirano y la demanda de Psyker por el cubo de evolución. Un oficial se aventuró. Bueno, si elige comportarse de manera obstinada. Pero Silvia lo interrumpió con una mirada feroz. Cállate. Espetó, su voz teñida de lealtad feroz, las mejillas sonrojadas de ira. Nuestro trabajo es obedecer las órdenes de nuestro comandante. ¿Qué quieres decir? Siguieron intercambios de miradas impotentes, el peso de la incertidumbre oprimiendo. Ojalá Estrella Negra no pierda la racionalidad. Justo entonces, una nave de Tierra de Matanza de Sangre se lanzó al centro del campo de batalla, y Eber finalmente hizo su entrada. Vestido con una armadura pesada e imponente que agrandaba su figura como una montaña inamovible. Flotaba entre las estrellas, su sola presencia activando alarmas de radar con su firma de energía abrumadora. Eber se giró, su mirada perforando hacia Psyker como una hoja, una advertencia silenciosa para que se mantuviera al margen. Psyker retrocedió un paso, su rostro una máscara de indiferencia. El tirano también está aquí. Solo faltan Estrella Negra y el Emperador Dragón. Ya llegaron. Todas las miradas se volvieron cuando una flota de Estrella Negra llegó junto con la isla Dragón flotante, su forma masiva apareciendo pesadamente. Debido a la velocidad más lenta de la isla, Ang Xiao y Ames fueron los últimos en unirse, las naves circundantes se apartando respetuosamente ante la estructura colosal. Todos están finalmente aquí. La emoción de los espectadores alcanzó su punto máximo, los pulsos acelerados como si las estrellas mismas vitorearan. Ames se elevó en el aire con una gracia effortless, su presencia radiando autoridad, mientras Ang Xiao se lanzó desde su nave, los ojos escaneando el campo de batalla con intensidad calculada. Había optimizado sus capacidades de mecánico, y con los 5 supers de más allá del grado, representando clases diversas, la escena se sentía como un ritual sagrado grabado en la historia galáctica. Ang Xiao miró a Ames, compartiendo un asentimiento de resolución mutua, luego examinó la extensión abarrotada, su expresión torciéndose en una mueca irónica. ¿No temen que accidentalmente mate a unos cuantos espectadores afortunados? Su mirada se desplazó hacia el Palacio de Hechizos Ocultos, donde sacudió la cabeza con una leve diversión antes de fijarse en Heber. Después de una breve evaluación, Ang Xiao se conectó a las comunicaciones del tirano,
su voz firme y con un toque de burla. Aquí estoy, pequeñín Telle. ¿Cómo quieres pelear? ¿Qué me acabas de llamar? Eber gruñó, su voz retumbando como un trueno lejano, sorprendido por el apodo irreverente. Te llamaré como me dé la gana. Ang Xiao se rió entre dientes, su tono cargado de una confianza arrogante, un golpe deliberado para desequilibrar a su enemigo. Eber lo desechó con un gesto, manteniendo su actitud inquebrantable. Estrella Negra, te he tenido en alta estima desde hace más de 10 años. Esto demuestra que mi intuición no estaba equivocada. Lástima que rechazaste mi invitación y tomaras la decisión equivocada. Te di una oportunidad antes, pero no la valoraste. Ang Xia esbozó una sonrisa sarcástica y la desestimó con un gesto. No pierdas el tiempo con tonterías. ¿Acaso no quieres usarme para aumentar tu prestigio? Así es. Eber admitió con franqueza, sus ojos entrecerrándose con un enfoque depredador. Solo estás vivo hoy porque antes no valías la pena eliminar, y no me has decepcionado. Te dejé sobrevivir hasta ahora para usar tu sangre y afianzar mi trono. A nivel de más allá del grado AE, la fama se ganaba derrotando a pares, una verdad que Eber abrazaba por completo. En su opinión, aplastar a Ang Xiao atraería talentos como polillas a una llama. Aunque los otros supers eran objetivos esquivos y ames, con sus habilidades contrarrestadas, poseía una evasión excepcional. Por eso había moldeado a Ang Xiao como su desafío perfecto. Dado que te encanta criar cerdos tanto, más te vale tener cuidado para no acabar aplastado por el que criaste. Pensó Ang Xiao, con la mente afilada por la determinación. En ese instante, su interfaz se iluminó con una nueva misión. Has activado la misión de rango S, Tirano Eber. Introducción de la misión. Un super de más allá del grado A está en la cima de la galaxia, y Eber es uno de ellos. ¿Estás seguro de que quieres enfrentarte a él? Requisitos de la misión. Soporta el mayor tiempo posible bajo los ataques de Eber. El método de combate no está restringido. Solo puedes salir del modo de batalla por un máximo de 30 minutos. No hay límite en el número de veces que puedes salir del modo de batalla. Recompensa. Obtendrás recompensas correspondientes al cumplir los requisitos. Solo se contará el 1% del tiempo fuera del modo de batalla para la misión. Soporta 10 segundos. 1.000.000 de experiencia. Soporta 30 segundos. 2.300.000 de experiencia. Soporta 1 minuto. 4.500.000 de experiencia. Soporta 2 minutos. 7 millones de experiencia. Soporta 3 minutos. 9 millones de experiencia más 1 punto legendario. Soporta 7,5 minutos. Tarjeta de invocación de personaje, Tirano Eber. Más 30 millones de experiencia. Soporta 20 minutos. La oportunidad de extraer una de las habilidades o talentos del tirano más 85 millones de experiencia más 1 punto legendario. Vaya, resulta que es una misión como esta. Reflexionó Ang Xiao, con los ojos brillando de oportunidad. Un super de más allá del grado A era un jefe insuperable, incluso para jugadores de su nivel, la diferencia radicaba en el tiempo de supervivencia. En su vida anterior, los retadores apenas duraban 1 minuto, confiando en tácticas de evasión. Pero Ang Xiao no era un contendiente común, podía enfrentarlo de frente. Con su resistencia, 20 minutos serían solo el comienzo. Tomando una respiración profunda, Ang Xiao liberó su fuerza mecánica azulada y dorada en una oleada arrolladora. Detrás de él, un vasto ejército mecánico se materializó, una marea interminable de formas negras que se extendía hacia el vacío, con engranajes zumbando con precisión letal. Fue el ejército secundario dimensional del mecánico emperador. Eber se agachó el cuello con un chasquido audible, y su cuerpo estalló en una bola de fuego ardiente que iluminó la oscuridad. Al instante siguiente, la horda mecánica cargó hacia adelante para encontrarse con una figura que se abalanzaba como una estrella fugaz. Saludos a todos los salvadoreños viendo este video. Son lo máximo. Capítulo 776. La batalla. El campo de batalla estalló en una sinfonía de destrucción, mientras los disparos de energía rompían el silencio del espacio,
iluminando el vasto vacío salpicado de estrellas con destellos de luz cegadora. En los últimos 10 días aproximadamente, el ejército mecánico de Anxiao se había expandido por millones de miembros, cada unidad mejorada y actualizada hasta alcanzar la máxima eficiencia. Ahora, esta enorme horda metálica se desplegaba ante Eber, desatando un bombardeo implacable de armas a distancia que iluminaba la oscuridad como una tormenta de luciérnagas. El aire, o más bien el vacío del espacio, vibraba con la pura fuerza del asalto, como si el universo mismo protestara por la violencia. Los cañones de partículas ciónicas dispararon sus haces de aniquilación de energía oscura, formando una lluvia brillante de luz etérea que se dirigía hacia Eber con precisión infalible. Cada haz crepitando con poder destructivo puro. El cuerpo de Eber, una montaña colosal de músculo y furia, estaba envuelto en una llamarada rugiente de llamas de pugilista que se expandía hacia afuera en una inmensa esfera de luz dorada de miles de metros de ancho. Esta capa protectora de energía brillaba como un escudo nacido del sol, radiando un calor intenso que distorsionaba el espacio circundante. Su forma inmensa, del tamaño de una montaña, cargó hacia adelante con un ímpetu imparable, dejando una larga estela de fuego a su paso, como un meteoro ardiente surcando el cosmos. La tormenta de ataques chocó contra el escudo de Eber en una exhibición catastrófica, estallando en racimos de explosiones que florecían como flores de fuego a lo largo de su trayectoria. Los restos de soldados mecánicos destrozados se esparcieron como confeti, brillando contra el vasto fondo negro. Sin inmutarse, Eber se lanzó al corazón de la formación mecánica, su mera fuerza física perforando capa tras capa de defensas, cada paso sacudiendo el campo de batalla mientras abría un camino directo hacia Anxiao. Sus ojos ardían con una determinación inquebrantable, y sus músculos se ondulaban bajo la piel como serpientes enrolladas listas para atacar. Va directo a mi debilidad, el combate cuerpo a cuerpo. Inteligente, pero no se lo pondré fácil. Pensó Anxia, analizando la situación con su calma característica, aunque un destello de adrenalina agudizó su enfoque. La estrategia de Eber era clara: usar su fuerza abrumadora para explotar la vulnerabilidad del enemigo y terminar la pelea rápidamente en melee. Esto era la marca distintiva de un pugilista de más allá del grado, el poder crudo convertido en un arma de intimidación. Tan resistente como se esperaba de un pugilista de más allá del grado A. Anxiao echó un vistazo a su interfaz de combate, arqueando las cejas con una ligera sorpresa. La pantalla mostraba el nivel, atributos y salud de Eber como signos de interrogación, pero revelaba una cascada de habilidades activas. Inmunidad a daño bajo, inmunidad a daño verdadero, reducción de daño fijo, y otras que apilaban sus defensas como una fortaleza impenetrable. Estas, combinadas con su escudo de energía de pugilista de más allá del grado AE, reducen drásticamente el impacto de los ataques de Anxiao, convirtiendo incluso los golpes más potentes en meros rasguños. Por ejemplo, si el umbral de inmunidad de Eber estaba en 100 de daño, y un ataque infligía 110, solo el exceso de 10 contaría, y luego se erosionaría aún más por su escudo de energía y talentos de resistencia. Era una defensa magistral, que convertía lo que deberían ser golpes devastadores en toques insignificantes. Sin embargo, lo que realmente inquietaba a Anxiao era la impresionante capacidad de recuperación de Eber, una fuerza regenerativa, que aunque no igualaba la suya, le proporcionaba una resistencia notable. Esto era la esencia de un verdadero tanque de más allá del grado, inquebrantable, implacable y hecho para la guerra. Los ojos de Anxia se entrecerraron, su mirada atravesando el caos mientras recordaba la inteligencia que había reunido. Siempre había sabido que esto sería un duelo agotador, un choque de titanes donde cada ventaja contaba. Adavi.
otro oponente formidable, poseía inmunidades similares como Esper, pero sus ataques no tenían la ferocidad de un pugilista como Heber, quien destacaba en ofensa y defensa con un equilibrio aterrador. Por eso, An Xiao no tenía intención de enzarzarse en una pelea cuerpo a cuerpo con Heber, a pesar de su propia durabilidad. La brecha en sus atributos principales era vasta, y cambiar golpes sería como invitar a una tormenta a devastarlo. Al ver el avance inexorable de Heber, los labios de An Xiao se curvaron en una sonrisa astuta. ¿Crees que será tan fácil? No te dejaré que controles esta pelea. An Xiao resopló, su voz firme y teñida de una confianza serena. Desplegó casualmente una maldición de suerte sobre Heber, una sutil ondulación en el éter que podría inclinar la balanza, aunque sus efectos fueran inciertos. Era un movimiento calculado, siempre valía la pena intentarlo. Adaptándose con rapidez, An Xiao cambió su estrategia, confiando en su agilidad, para evadir y superar a su oponente. Dirigió su ejército mecánico para rodear a Heber, formando una barrera dinámica y en constante movimiento. El ejército, reforzado por los bonos de An Xiao como de grado más allá, se había convertido en una fuerza imparable. Incluso los soldados mecánicos comunes, potenciados por su afinidad con la maquinaria, podían retar a un enemigo de grado calamidad. Con el apoyo de construcción avanzada de maquinaria, An Xiao estaba listo para un combate prolongado, con reservas tan infinitas como las estrellas. Lo más importante, una parte significativa de sus fuerzas mecánicas podía sortear las defensas de Heber, erosionando su salud a través de un ataque masivo y constante. A pesar de las reducciones, la oleada incesante de ataques, desde explosiones de energía hasta bombardeos físicos, infligía daños considerables con el tiempo. Este era el poder del estilo ejército, la táctica implacable de la marea humana, una amenaza para cualquier clase, desgastando incluso al oponente más poderoso. An Xiao sabía que no habría victorias rápidas contra un titán como el tirano. El camino al triunfo radicaba en el desgaste, erosionando lentamente las reservas de su enemigo. Activando los propulsores de su traje mecánico, la energía recorrió los sistemas, impulsándolo como un rayo de luz que surcaba el campo de batalla. El vasto espacio ofrecía amplio margen para evadir, con movimientos fluidos y precisos, como una sombra que se desliza en la noche. En contraste, cada movimiento de Heber estallaba en llamas de energía, cada paso como una estrella que explota, destrozando toneladas de soldados mecánicos en una cascada de debris. Sin embargo, bajo la fuerza mecánica de An Xiao, los restos se reformaban casi al instante, volviendo a formar estructuras para interceptar el camino de Heber. El ciclo de destrucción y renacimiento se desplegaba en una danza hipnotizante, con el aire lleno de clangor metálico y chisporroteo de energía. Como mecánico de grado más allá, An Xiao contaba con una variedad de dispositivos para una movilidad inigualable, otorgándole una velocidad superior. Heber, aunque no era lento, estaba cargado por su enorme corpulencia, lo que convertía en una tarea hercúlea el acortar distancias. La frustración se dibujaba en el rostro de Heber mientras aplastaba a un soldado gigante en fragmentos, el impacto resonando como un trueno. La batalla se prolongará demasiado así, pensó Heber, frunciendo el ceño con fastidio. Tenía poca experiencia enfrentando a un mecánico de su nivel en el anillo estrellado fragmentado, donde tales oponentes eran raros. Pero comprendía su dependencia del conocimiento y la preparación. An Xiao, que había ascendido a grado más allá hacía menos de 2 meses, aún estaba en su fase inicial, con poco tiempo para acumular su arsenal. Ese era el momento ideal para golpear de forma decisiva, no para aguantar una guerra de desgaste. Decidido, Heber tomó una profunda respiración, absorbiendo la energía oscura ambiental que permeaba el universo como una niebla cósmica.
sus células la devoraron con avidez, dividiéndose y expandiéndose con fuerza explosiva. En un instante, su ya imponente forma creció aún más, rasgando su armadura en una ráfaga de luz dorada, transformándolo en un gigante imponente de decenas de metros de altura. Había saltado las etapas preliminares, entrando directamente en su segunda fase. Un testimonio de su fisiología única de grado más allá, donde el límite genético era solo una cadena olvidada. Tengo que terminar esto rápido, murmuró Eber para sí mismo, su voz un rugido profundo que vibraba en el éter. Extendiendo la palma hacia el distante Angiao, sacudió la cabeza con una mezcla de respeto y determinación. Eres talentoso de verdad. Si tuvieras más tiempo, podrías convertirte en alguien como Manison en el futuro. Qué lástima. Sus palabras transmitían un peso nacido de la experiencia, un guerrero reconociendo a un adversario digno. Al momento siguiente, una ola cegadora de luz blanca estalló desde la palma de Eber, un impacto de onda que se lanzó hacia adelante con una velocidad asombrosa, su trayectoria retorciéndose bajo su control remoto. Anxiao esquivó con gracia acrobática, retorciendo su cuerpo en el aire en una serie de maniobras evasivas, pero el as lo alcanzó de refilón. Las llamas pugilista rojo, doradas lo envolvieron, abrazando sus sentidos con un calor intenso. En lugar de explotar, la energía se solidificó a su alrededor como un tentáculo vivo, atrapándolo en un agarre implacable. Evaluando nivel de energía. Evaluación fallida. Tu nivel de energía es inferior al del oponente. Has entrado en estado. Energía bloqueada. Ya no puedes usar energía. Esto es. Los ojos de Anxiao se contrajeron en alarma, se acelerada mientras las llamas pugilista formaban un campo de fuerza supresor, silenciando su fuerza mecánica y cortando su conexión con el ejército. Luchó contra la restricción, pero se sentía como nadar en melaza, con movimientos torpes y limitados. Ven aquí. Bramó Eber, su voz retumbando como una tormenta galáctica mientras tiraba de su mano hacia atrás. El haz de luz se contrajo, arrastrando a Anxiao hacia él a toda velocidad. Para los pugilistas, la energía era una extensión del cuerpo, y la de Eber era una obra maestra de control, comprimiéndose en un campo de fuerza que superaba la de Anxiao. Esta habilidad, suprimir la energía del objetivo a través de niveles superiores. Era una técnica refinada, efectiva solo si el nivel de energía de la víctima era inferior. Como veterano de grado más allá, el nivel de energía inconmensurable de Eber, forjado durante años de entrenamiento, lo convertía en un arma devastadora. El ejército mecánico, ahora operando solo con inteligencia artificial, disparó contra Eber, pero sin las mejoras de Angiao, los ataques rebotaban inofensivamente en sus defensas. Los pensamientos de Angiao giraban rápidamente, su corazón latiendo con una mezcla de urgencia y cálculo. Necesito pensar en un método sencillo para salir de esto. Eber lo usará más de una vez. El tiempo de reutilización de hiperpropulsión del vacío es demasiado largo, funcionará una vez, pero no dos. Entonces le vino la inspiración. Activó su talento largamente dormido, entidad del Saos Liberación, transformándose en un remolino de niebla gris, su forma volviéndose etérea e intocable. En ese estado de cuerpo de Saos, siguió con hiperpropulsión del vacío, escapando del haz rojo, dorado antes de materializarse de nuevo en forma humana, respirando en jadeos cortos. Eber, que había estudiado el perfil de Anxiao, no se sorprendió. El talento de la raza del vacío. Pensó, su expresión inalterada. Los informes de inteligencia indicaban un largo tiempo de reutilización para tales habilidades, y al usarla ahora, Anxiao había gastado un activo clave. Lo que los informes no mencionaban, sin embargo, era que como cuerpo de caos, el tiempo de reutilización de hiperpropulsión del vacío caía a solo segundos. Un as escondido del pasado de Anxiao, revelado con Sparingly.
Reconectándose con su ejército mecánico, Anxiao exhaló aliviado, su mente aclarándose. Al principio, quería enfrentar al tirano con mi propia fuerza. Ahora, me doy cuenta de que aún hay una distancia entre nosotros. Soy resistente, pero esto podría volverse feo muy rápido. La batalla se transmitía a innumerables espectadores y Anxiao se negaba a quedar en desventaja durante todo el duelo. Quería guardar esto, pero al parecer no podré. Lamiéndose los labios con un brillo depredador, accedió a su interfaz y convocó una carta de personaje, el sentido mecánico perfecto de Reynolds. En un instante, los ojos de Anxiao se abrieron de par en par, las pupilas parpadeando con luz eléctrica mientras su afinidad con la maquinaria se intensificaba. La fuerza mecánica en sus soldados brilló con más fuerza, una luminiscencia azul y dorada derramándose por cada junta y rendija. Este impulso multiplicó el poder de su ejército por 1.4 veces, cambiando el rumbo en un espectáculo deslumbrante. Los movimientos de Eber vacilaron por un segundo, un destello de confusión cruzando sus rasgos rudos. Se siente un poco diferente. Pensó, percibiendo el cambio en el ritmo del campo de batalla. Esto es el poder de un grado más allá impresionante. El público observaba con asombro, sus corazones acelerados mientras los dos titanes chocaban. Muchos solo habían oído relatos de tales batallas, pero presenciarla en persona los dejó sin aliento, el espectáculo grabándose en sus mentes como una cicatriz cósmica. Su excelencia el tirano es magnífico en la batalla, exclamó Jorde, el rostro encendido de emoción, la voz temblando de admiración. Los oficiales pugilistas de la tierra de derramamiento de sangre compartían su sentir. Los ojos brillantes de orgullo mientras animaban el dominio de su líder. En contraste, los representantes de la civilización Cristal Púrpura y los aliados de Angiao observaban con el aliento contenido, la tensión enroscándose en sus pechos como un resorte. Ames, siempre serena, se abstuvo de interferir en el duelo, su mirada aguda, pero paciente, como Anxiao le había instruido. Mantuvo un ojo vigilante en Psiker, lista para actuar si él se movía. Psiker miró a Ames antes de volver su atención a la pelea, los ojos entornados. Blackstar es más fuerte que cuando me enfrentó a mí, pero aún no es rival para Heber. Que el tirano gane es inevitable. Negó con la cabeza, sus pensamientos mesurados y distantes. Conocía bien las capacidades de Heber, los ataques psíquicos eran el talón de Aquiles del tirano, una debilidad que Psiker explotaba para mantener su tregua inestable. Anxiao, sin embargo, no tenía esa ventaja y el poder crudo de Heber eclipsaba las habilidades de un recién llegado. Si fuera un nuevo grado más allá común, el tirano podría matarlo. Pero Blackstar tiene un cuerpo físico resistente, no mucho peor que el de Heber. Durará un rato. Aún no están yendo a todo. Cuando estén agotados, esa será mi oportunidad. La mirada de Psiker se dirigió a la nave insignia de la iglesia arcana cercana, donde el comandante de la flota esperaba su señal. De repente, una sombra, como un meteoro, cruzó su visión, impactando contra la formación de la tierra de derramamiento de sangre y destruyendo varias naves en una explosión espectacular. Psiker se volvió atónito al ver que era Heber el que había sido lanzado hacia atrás. Al cambiar su mirada hacia Anxiao, su expresión evolucionó de sorpresa a un respeto reacio. Parece que aún te subestimé. Capítulo 777 súbito. Los ensordecedores estruendos de explosiones distantes rompieron la quietud del espacio, atrayendo todas las miradas hacia el caótico campo de batalla donde titanes se enfrentaban, sus poderes rasgando el tejido de la realidad. El aire crepitaba con energía cruda mientras el aura de Angiao se intensificaba, una tormenta de poder mecánico que surgía a su alrededor como un torbellino vivo. Su ejército mecánico, ahora reforzado a niveles sin precedentes, vibraba con potencia, sus armas zumbando al unísono como si ansiaran desatar la devastación.
Sin esperar este repentino aumento, Eber fue tomado por sorpresa, su imponente figura lanzada hacia atrás por una andanada de disparos de cañones de partículas que iluminaron la oscuridad con destellos cegadores de luz azul y blanca. Este poder inesperado es abrumador. El impulso de Eber, que había ido creciendo como una avalancha imparable, se detuvo abruptamente, dejando a innumerables espectadores a bordo de sus naves espaciales flotantes en un silencio atónito. Sus corazones latían con fuerza al presenciar el cambio, el antiguo tirano ahora tambaleándose bajo el asalto. Black Star ocultaba tanto poder. Los ojos de Psyker se abrieron de par en par, un destello de inquietud cruzó sus severos rasgos mientras observaba desde un lado. La energía que emanaba de Anxiao era una revelación, mucho más allá de lo que había encontrado en su enfrentamiento anterior, hacía más de un mes. ¿Es esta su carta oculta? ¿Cómo ha crecido tanto en tan poco tiempo? La mente de Psyker trabajaba a toda velocidad, uniendo las implicaciones de esta transformación. Emes, con su elegante figura erguida entre los restos flotantes del campo de batalla, no pudo evitar echar una mirada a Anxiao. Una ola sutil de shock la recorrió, sus ojos esmeralda reflejando el resplandor de las tormentas de energía que los rodeaban. Su fuerza ha evolucionado tan rápidamente. ¿Qué lo impulsa a llegar tan lejos? Sus pensamientos eran una mezcla de admiración y preocupación, su campo de fuerza brillando levemente como si ecoara su turbulencia interior. El rostro de Jorde se contorsionó en desmayo al ver cómo su jefe penetraba su formación defensiva con facilidad. La emoción inicial entre los oficiales de Bloodshed Land se evaporó como niebla al sol, reemplazada por un frío terror que les oprimía el corazón. Habían apostado por la superioridad abrumadora de Eber, viendo a Anxiao como un simple novato de rango más allá de grado. Ahora, las tornas se habían volteado, y la vista de su líder tambaleándose bajo el asalto les llenaba de una aplastante sensación de vulnerabilidad. El ejército mecánico avanzaba como una marea implacable, sus propulsores rugiendo mientras perseguían a Eber. Para ese momento, él había logrado estabilizarse, su colosal cuerpo, similar a una montaña, proyectando una larga sombra sobre el campo de batalla. Su rostro, marcado por una grave determinación, revelaba un destello de ira por haber sido tomado desprevenido, con los puños apretados hasta que sus nudillos crujieron audiblemente. Eber contraatacó con un swing feroz, su puño cortando el vacío y liberando una gruesa ola de impacto de pugilista hacia la horda mecánica. La ola rasgó el espacio como un cometa, sus energías rojas y doradas girando en un vórtice hipnótico. En respuesta, los soldados mecánicos, expertos en defensa, se desplazaron sin problemas desde las líneas traseras a las delanteras, erigiendo un enorme escudo psiónico que brillaba como una barrera de luz estelar solidificada. El puño sacudidor de estrellas chocó contra el escudo en un enfrentamiento catastrófico, produciendo una explosión cegadora de luz roja y dorada que se expandió hacia afuera como una supernova recién nacida. La fuerza fue tan intensa que abrazó el vacío circundante, llenando la visión de todos con un brillo blanco ardiente, que obligó a muchos espectadores a cubrirse los ojos. Mientras el ejército mecánico era detenido momentáneamente por el golpe devastador, Eber aprovechó la oportunidad para alejarse a toda velocidad, sus poderosas piernas impulsándolo en ráfagas que alejaban el campo de batalla de sus propias fuerzas. Anxiao lo siguió sin descanso, con su ejército mecánico tras él como un enjambre de depredadores metálicos, sus luces parpadeando sin parar en una sinfonía de energía psiónica. Con las mejoras de Perfect Mechanical Sense, las capacidades del ejército habían alcanzado nuevas alturas, ofensa y defensa entrelazadas en una red perfecta, con millones de soldados rodeando a Eber como una red de acero vivo. De repente,
Eber redujo su paso, su cuerpo absorbiendo el fuego concentrado y las explosiones con estoica resistencia. Heridas marcaban su imponente forma, cráteres de carne quemada y armadura agrietada floreciendo en su piel. Pero él persistía. Lanzó otra bloqueo de energía explosión de impacto directamente hacia Anxiao, el ataque rasgando el aire con un furioso aullido. Sin embargo, esta vez, Anxiao estaba preparado. Usando su cuerpo de caos y hiperimpulso del vacío, evadió el blast con precisión elegante, su forma borrosa convirtiéndose en una raya de sombra que danzaba lejos de la amenaza inminente. Los ojos de Eber se abrieron en asombro, sus cejas frunciéndose profundamente. Pensé que su hiperimpulso del vacío aún estaba en recarga. ¿Cómo es tan adaptable? La misma habilidad no funcionará de nuevo conmigo. La voz de Anxiao resonó con una resolución confiada, su tono firme y con un toque de burla que subrayaba su creciente dominio. Al percatarse de su error de juicio, Eber frunció el ceño, su mente girando mientras se adaptaba a la situación. Ahora que esta táctica había fallado, no tenía más remedio que desmantelar metódicamente el ejército mecánico mientras planeaba otra apertura, sus respiraciones llegando en ráfagas pesadas y rítmicas. Con cada puñetazo atronador, patada devastadora y explosión de impacto, Eber destrozaba toneladas de soldados mecánicos, sus marcos metálicos retorciéndose y rompiéndose bajo el asalto. Sin embargo, él tampoco salía ileso. Heridas frescas aparecían en su cuerpo maltrecho, sangre brotando de cortes que afeaban su imponente físico. A medida que su energía aumentaba, mejorando su vitalidad celular, las heridas antiguas se cerraban, solo para que nuevas surgieran en su lugar. Mientras tanto, habilidades de Anxiao como modificación de desperdicios y construcción avanzada de maquinaria trabajaban incansablemente, reparando a los soldados dañados con eficiencia mecánica, sus partes reensamblándose entre chispas y zumbidos. Sintiendo la fuerza mecánica fluyendo por sus venas como un río de potencial puro, el corazón de Anxiao latía con euforia. Perfect Mechanical Sense es realmente una habilidad divina. El multiplicador de afinidad de maquinaria de 1.4 veces amplificaba sus fuerzas a nuevas alturas, acortando más de la mitad la brecha en fuerza bruta entre él y el tirano. Cada golpe de su ejército impactaba con precisión y fuerza, volteando la marea de una manera que parecía casi poética. Lamentablemente, este poder provenía de la carta de invocación de personaje de Reynolds, y aún no era propio. Solo le quedaban 3 usos y este era apenas el segundo. A medida que la batalla se prolongaba, la expresión de Eber se volvía cada vez más sombría, sus rasgos endureciéndose como acero forjado bajo la tensión. Había subestimado a Anxiao, asumiendo que un nuevo rango más allá de grado aflaquearía ante su experiencia probada. Sin embargo, allí estaban, empatados en un punto muerto que destrozaba sus planes de una victoria rápida. Las batallas prolongadas jugaban a favor de los mecánicos de estilo ejército, y Eber lo sabía muy bien, el combate había caído bajo el control de Anxiao. Si esto continuaba, sería un desastre para él. Con sus reservas de energía disminuyendo mientras las máquinas de Anxiao se regeneraban sin fin. Lo que buscaba era aplastar a Black Star como una advertencia para otros, pero un empate voltearía la narrativa, manchando su reputación y elevando el estatus de Anxiao. Como un nuevo rango más allá de grado, con mucho que probar. La capacidad de Anxiao para resistir contra un veterano como Eber sería un salto monumental para su legado. Además, Eber había iniciado este desafío, el fracaso le traería una vergüenza insoportable, destrozando su orgullo como el tirano. El combate cuerpo a cuerpo era el dominio de Eber, donde los pugilistas brillaban con su poder explosivo inigualable. Aunque poseía habilidades a distancia, como el puño sacudidor de estrellas. Un mecánico de rango más allá de grado,
a como An Xiao tenía innumerables contramedidas para bloquearlas. El único camino a la victoria estaba en acortar la distancia y desatar su furia total. Los combos de Eber a corta distancia eran legendarios, capaces de pulverizar incluso a los oponentes más resistentes. Ninguno entre los rangos más allá de grado, en la galaxia, podía soportarlos sin heridas, ni siquiera él mismo. Sí tenía una habilidad de teletransportación que podía cerrar la brecha en un instante, pero venía con una recarga larga y las tácticas de evasión de Angia la convertían en un riesgo. Un tipo resbaladizo. Pensó Eber con un gruñido frustrado, sus ojos escaneando en busca del momento perfecto para atacar, sabiendo que la ventana sería fugaz. Eber se enfrentó al ejército mecánico con una intensidad inquebrantable, sus puños y habilidades iluminando el campo de batalla en un deslumbrante array de explosiones que convertían el vacío en estrellas artificiales. Los radares de las naves de espectadores bramaban sin cesar, sus alarmas una cacofonía de advertencias que aumentaban la tensión. Reacción de alta energía detectada. Manténganse alejados inmediatamente. Alta energía. Parece que está parejo. No puedo creerlo. Blackstar está igualando al tirano. El tirano parece estar en desventaja ahora. Los murmullos de la multitud se propagaron por la flota, su percepción de Black Star evolucionando de un recién llegado a una fuerza formidable. Los jugadores del ejército Black Star, con sus rostros iluminados por la emoción, vitoreaban desde dentro de su acorazado. Blackstar ha tomado el control de la batalla con la estrategia de quiteo. La única forma en que el tirano pueda romper esto es acercándose, pero parece incapaz de atravesar el ejército mecánico. Analizó a Otian, su voz firme y analítica, basándose en sus instintos agudos para el PvP a pesar de su nivel relativamente bajo. Exacto, los pugilistas brillan con poder explosivo a corta distancia. Agregó Frenzied Sword con entusiasmo, los ojos fijos en la pantalla holográfica. Mientras el capitán mantenga este quiteo, no será derrotado, siempre y cuando el ejército mecánico aguante. Asintió Boom y Doc, su expresión una mezcla de asombro y preocupación, rascándose la barbilla pensativamente. Eso es lo que pensé. Pero en ese momento, el campo de batalla estalló en caos. Autian, Frenzied Sword y los demás palidecieron al presenciar un cambio drástico. No es bueno. El fuego concentrado del ejército mecánico creó una cascada cegadora de explosiones, obscureciendo la visibilidad en una niebla de humo y energía. En medio del tumulto, Eber desapareció de su posición, solo para reaparecer instantáneamente detrás de An Xiao. Como era de esperar, los ojos de An Xiao brillaron con anticipación. Había previsto esta habilidad de teletransportación y se había preparado en consecuencia. Sin embargo, tenía que admitir que el momento de Eber era impecable. Justo cuando Angia se movía para evadir con hiperimpulso del vacío, su interfaz se volvió gris, con las habilidades bloqueadas. Eber ha usado talento racial. Mirada del gigante. En ti. Has entrado en estado. Silencio forzado. Todas las habilidades están congeladas. Duración. 0,3 segundos. Las pupilas de An Xiao se dilataron en alarma, su cuerpo congelado como si estuviera atrapado por una pinza invisible. Eber, con el rostro enmascarado por una resolución fría, no perdió tiempo. Su puño atravesando el escudo psiónico y golpeando el traje mecánico Battle Tiger con una fuerza que hacía crujir los huesos. Eber ha usado la habilidad. Golpe de fuerza. Vibración molecular. En ti. Juzgando. El juicio falló. Tu STR es más de 1000 menor que la del oponente. Has entrado en estado. Fuera de control. No puedes controlar tu cuerpo. Duración. 0,8 segundos. Esto es malo. Los pensamientos de An Xiao corrían en pánico al comprender la gravedad de su situación. Había esquivado los combos de Eber todo el tiempo. Pero ahora, atrapado en el rango cercano,
estaba a merced del asalto despiadado del tirano. Al segundo siguiente, una lluvia de puños rojos y dorados cayó como una tormenta implacable. Cada golpe era una habilidad diferente de pugilista que dejaba estelas y cráteres profundos en el traje mecánico. Los impactos resonaban con dong ensordecedores, transfiriendo la fuerza a través de la armadura y reduciendo rápidamente la salud de An Jiao. Con un destello frío y asesino en los ojos, Eber vertía toda su energía en el asalto, decidido a dejar lisiado o incluso acabar con An Xiao en ese combo devastador y único. El giro repentino de los eventos sacudió a los espectadores, cambiando sus expresiones a horror. Black Star está en peligro. Austin murmuró, con la voz teñida de grave preocupación, sabiendo que estar atrapado por Eber a esa distancia podría significar el fin para cualquier Beyond Grade. Ames, con el ceño fruncido en una furia creciente, miró con brusquedad. Una oportunidad. En ese instante, Psyker actuó, lanzándose al combate con una velocidad cegadora hacia An Jiao. Distraída por un segundo crítico, Ames reaccionó con un impulso de su campo de fuerza. Pero la flota de la Iglesia Arcana abrió fuego, lanzando haces de aniquilación altamente condensados que surcaron el vacío como lanzas mortales. Ames, tomada por sorpresa, se giró para interceptar los ataques. Su campo de fuerza se activó y detuvo la andanada con una barrera resplandeciente que crujió bajo la presión. En ese momento fugaz, Psyker se acercó a An Xiao y Eber, con los ojos fijos en su presa. Black Star está inmovilizado. Esta es la oportunidad perfecta para apoderarme del cubo de evolución. La traición repentina dejó atónitos a los espectadores. Estaba claro que la Iglesia Arcana había roto las reglas tácitas, reteniendo a Ames mientras Psyker emboscaba a An Xiao junto a Heber. En un instante, Black Star parecía atrapado en una situación desesperada, con el equilibrio de poder desmoronándose como cristal frágil. Maestro. Black Star. Capitán. Sylvia, Erlus y los oficiales del ejército gritaron, con el rostro marcado por la alarma, sus voces un coro de desesperación en medio del caos creciente.